Bienvenida, querida oyente. Soy Diego, tu guía en este viaje de paz y magia. Ahora es el momento de dejar las preocupaciones de lado y entregarte al confort. Respira hondo, relájate y permite que la magia de esta historia te envuelva. El viaje está a punto de comenzar, y estaré a tu lado todo el tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos suaves de rosa y dorado. Una ligera brisa recorría el aire, trayendo consigo la frescura de una tarde tranquila. A medida que los pasos se acercaban, el sonido del viento danzando entre los árboles se mezclaba con el suave susurro de las hojas, como si el jardín susurrara una canción de bienvenida. El jardín, con su encanto silencioso, parecía flotar entre los mundos. El suelo estaba cubierto por una alfombra espesa de musgo verde, y pequeñas flores silvestres, en una paleta de colores delicados, salpicaban el camino a medida que se seguían. Cada pétalo reflejaba la luz del día en tonos suaves, pareciendo estar tocado por un hechizo que las hacía brillar levemente, como si quisieran acoger a quien allí llegara. Alrededor, árboles altos y antiguos se erguían con troncos robustos, como centinelas silenciosos que guardaban el secreto del lugar. Sus ramas estaban entrelazadas, formando una especie de techo natural que filtraba la suave luz del sol poniente, creando sombras tranquilas en el suelo. La fragancia de las flores flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de tierra húmeda y hojas secas, trayendo una sensación de acogimiento y nostalgia, como si el tiempo estuviera desacelerando, permitiendo solo que el presente fuera vivido. A medida que se adentraba más profundamente en el jardín, el sonido del agua corriendo suavemente de una pequeña fuente comenzaba a ser escuchado, como una melodía suave y continua. El sonido de las aguas se mezclaba con el canto distante de los pájaros, cuyos ecos resonaban de manera casi etérea, haciendo que cualquier preocupación se disipara, reemplazada por la serenidad del ambiente. El calor del sol a comienzos de la tarde ahora daba lugar a la frescura de la noche que se aproximaba. El viento ligero, cargado de aromas naturales, parecía acariciar la piel, trayendo una sensación de ligereza y tranquilidad, como un abrazo suave y reconfortante. Cada respiración parecía profundizarse, más calmada y serena, mientras el corazón se aquietaba, envuelto por la paz de ese espacio mágico. La sensación de estar en ese lugar tan lejos del bullicio del mundo exterior era casi indescriptible. Allí, en el jardín secreto, el tiempo se extendía en una calma infinita, y cada elemento natural parecía haber sido diseñado para traer confort, descanso y armonía. La presencia de cada hoja, de cada flor, de cada piedra a su alrededor parecía invitar al espíritu a acurrucarse en el silencio y la belleza del momento. A medida que se caminaba entre los árboles y el jardín secreto, un nuevo aroma comenzó a insinuarse en el aire. Era un perfume dulce y reconfortante, mezclado con la frescura de la hierba y la tierra húmeda. El viento parecía conducir ese olor suavemente, invitando a los pasos a seguir su senda. El sonido del riachuelo al fondo se volvía cada vez más nítido, guiando el camino hasta una pequeña construcción, escondida detrás de un leve velo de hiedra y flores silvestres. Allí, en el corazón del jardín, se erguía una casa de té acogedora y simple. La estructura parecía haber sido hecha por el tiempo, como si el lugar existiera desde hace generaciones, sus paredes pintadas en un tono suave de crema y sus ventanas adornadas con cortinas de encaje que parecían haber sido tejidas por manos cuidadosas. El techo, cubierto por pequeñas tejas de cerámica, reflejaba la suave luz del atardecer, mientras las flores alrededor de la puerta daban un toque delicado de color, como si estuvieran en una eterna primavera. La puerta de madera, vieja y desgastada por el tiempo, aún mantenía el calor de las manos que por allí pasaron, y al tocarla, la sensación era de un acogimiento instantáneo, como un abrazo que se daba de manera silenciosa. Dentro, el aire estaba impregnado con una mezcla de aromas dulces y envolventes. El olor del té recién preparado, con notas de manzanilla y un ligero toque de miel, se mezclaba con el dulce perfume de la madera envejecida y el leve olor de flores secas, creando una atmósfera de calma y nostalgia. La sala, iluminada por una luz suave y dorada, era pequeña, pero llena de encanto. El piso de madera crujía levemente bajo los pies, un sonido que parecía contar historias antiguas, esas que transcurren lentamente, sin prisa.
Las mesas, de madera pulida y cubiertas con manteles de lino blanco, estaban dispuestas de manera acogedora, como si invitaran a la quietud y al placer de un momento lento. Al fondo, una estantería llena de tazas de porcelana y tazas antiguas brillaba suavemente, y en cada rincón de la sala, pequeñas lámparas de aceite lanzaban luces tenues, creando sombras que danzaban suavemente en las paredes. A través de las ventanas, la vista era encantadora. El jardín, con su alfombra de musgo y flores coloridas, se extendía hacia el horizonte. El sonido de las hojas secas siendo llevadas por el viento parecía traer una melodía suave, que se mezclaba con el leve susurro del agua del riachuelo que corría cerca de allí. El ambiente, tranquilo y sereno, hacía que el tiempo se estirara, y la sensación de estar allí era como estar en el corazón de un sueño tranquilo, donde nada más importaba más que el presente. Dentro de la casa de té, los pequeños detalles eran una invitación al reposo. Las tazas de té, hechas a mano, reflejaban la luz suave, mientras el vapor que subía de las tazas parecía llevar consigo cualquier pensamiento apresurado, cualquier preocupación del día. Cada movimiento de la señora, que estaba detrás del mostrador, parecía ser hecho con una gracia silenciosa y serena, como si ella estuviera realizando un ritual para calmar el alma de los visitantes. Sus gestos, suaves y cuidadosos, añadían una capa de paz al ambiente, como si cada pequeño acto fuera pensado para prolongar la calma de ese momento. Cada suspiro parecía hacer que el tiempo se detuviera allí, en la casa de té, y la sensación de estar siendo envuelto por ese ambiente mágico traía una suavidad al corazón. El sonido del té sirviéndose, la porcelana tocándose con delicadeza, el perfume que se esparcía por el aire, todo eso creaba una sensación de que, en ese lugar, las preocupaciones no podían entrar. Era un santuario de serenidad, un refugio donde cada elemento parecía haber sido puesto allí para proporcionar alivio, descanso y armonía. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas distantes, la luz dorada y suave de la tarde invadía la casa de té, proyectando sombras largas y tranquilas sobre las paredes de madera. El ambiente estaba impregnado por un silencio sereno, roto solo por los delicados sonidos del viento que tocaba las hojas de los árboles alrededor. La sensación era de un lugar suspendido en el tiempo, donde el pasado y el presente se encontraban de manera armoniosa. El aroma del té, ahora más fuerte, envolvía los sentidos con su dulzura, suavemente perfumando el aire, mezclado con el fresco olor de la hierba del jardín que entraba por las ventanas abiertas. La luz de la tarde se reflejaba en las pequeñas gotas de rocío que comenzaban a aparecer en las hojas de las plantas, dando un brillo suave a la escena, como si el propio aire estuviera cargado de paz. Paul, sentado a la mesa cerca de la ventana, no podía dejar de notar cómo los recuerdos comenzaban a tomar forma a su alrededor. Cada elemento de esa sala parecía traerlos de vuelta, los muebles antiguos, la porcelana delicada, el leve toque de cera derretida en las velas que titilaban con la brisa. Cada detalle parecía resonar dentro de él, como una música familiar que no había oído en años, pero que, al ser tocada, aún parecía conocer. El suave sonido de las hojas secas que caían de un árbol cercano se mezclaba con el canto distante de un pájaro, creando una melodía natural que parecía invadir el alma de quien allí estuviera, tranquilizándolo, llevándolo a un estado de profunda nostalgia. Paul cerró los ojos por un momento, sintiendo la textura de la taza de porcelana caliente en sus manos, y fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Podía sentir la presencia de su abuela en ese ambiente, como si ella estuviera allí, aún sonriendo suavemente mientras preparaba el té, aún pasando sus manos delicadamente sobre la mesa, como lo hacía cuando él era niño. Los recuerdos de la infancia comenzaron a entrelazarse con el presente. Paul se vio, por un instante, sentado en esa misma mesa, pero con los pies aún demasiado cortos para tocar el suelo. Podía sentir el aroma de las madeleines frescas, que su abuela siempre servía junto al té, y podía incluso escuchar el sonido de su voz suave, hablando sobre los pequeños momentos de la vida, como si cada palabra fuera un regalo. El lugar, con su tranquilidad inquebrantable, parecía hacer que esos recuerdos salieran a la superficie con una claridad inesperada. Podía ver a su abuela, con su mirada suave y su cabello plateado, sonriéndole de una manera que solo las personas que realmente nos aman saben hacer. El calor del té que ella preparaba,
la suavidad de las palabras que le decía, todo eso parecía volver en una ola de cariño y serenidad. Podía sentir las pequeñas madeleines en sus manos, con la suavidad del azúcar disolviéndose en la lengua, y el leve toque de miel que siempre ponía en el té. Cada detalle de esa tarde pasada con la abuela, las pequeñas historias que ella compartía sobre su juventud, estaban allí, como si el propio ambiente fuera un guardián de recuerdos preciosos. El tiempo parecía desplegarse a su alrededor, y él se permitía, por un momento, ser envuelto completamente por la sensación de paz y cariño que esos recuerdos traían. El sol descendía lentamente, y la luz dorada que llenaba la sala parecía envolverlo en un abrazo acogedor, trayendo consuelo y serenidad. El calor suave de la porcelana contra las manos, el aroma del té y el sonido de las hojas danzando al viento seguían creando una atmósfera de completa tranquilidad. Paul sintió, una vez más, que estaba en casa, no solo en ese lugar, sino en un espacio temporal, donde el amor y la paz nunca se pierden, donde cada sorbo de té y cada suspiro de nostalgia eran una oportunidad para regresar a un pasado feliz y sereno. Después de un tiempo sumido en sus recuerdos, Paul sintió la necesidad de dar un paseo para despejarse. Se levantó con calma, dejando la taza de té sobre la mesa, y caminó hacia la puerta de la casa de té. Al abrirla, una brisa fresca, cargada de fragancias naturales, acarició su rostro, invitándolo a explorar el jardín que se extendía ante él. El jardín era un refugio tranquilo, donde los colores y los sonidos se entrelazaban de manera mágica, creando un ambiente sereno y acogedor. A medida que caminaba, el suave sonido de sus pasos sobre el sendero de grava se mezclaba con el canto distante de pájaros y el murmullo de un riachuelo cercano. La sensación era de estar en un lugar donde el tiempo desaceleraba, un lugar donde la paz reinaba en cada rincón. Los árboles alrededor del jardín formaban un círculo protector, sus hojas danzando suavemente al ritmo del viento, produciendo un sonido suave, casi hipnótico. El aire estaba impregnado de una frescura acogedora, como si cada respiración fuera una renovación del alma. Las flores alrededor estaban en plena floración, sus colores vivos contrastando con el verde de las plantas. Había lavandas, margaritas y geranios, sus aromas suaves y naturales llenando el aire. Paul cerró los ojos por un momento, permitiendo que la fragancia floral envolviera sus sentidos, cada respiración trayendo consigo una sensación de alivio y tranquilidad. El suave perfume de las flores se mezclaba con el olor de tierra húmeda, creando una sensación de conexión con la naturaleza, como si él fuera una parte integral de ese escenario encantado. A medida que se adentraba en el jardín, Paul notó un pequeño claro, donde la luz del sol se filtraba suavemente a través de las copas de los árboles. En el centro del claro, un pequeño banco de madera invitaba al descanso, y él se acercó lentamente, atraído por la calma que emanaba del lugar. Al sentarse, la madera fría del banco tocó su piel, contrastando con el calor suave del sol que comenzaba a ponerse. Era como si el propio ambiente lo abrazara, envolviéndolo en una sensación de paz que parecía trascendental. Allí, en el corazón del jardín, el sonido de la naturaleza era más nítido. El arroyo corría tranquilamente a lo lejos, con sus aguas cristalinas deslizándose suavemente sobre las piedras. El sonido del agua, mezclado con el canto de los pájaros y el susurro del viento en los árboles, creaba una melodía natural que se impregnaba en el corazón, calmando los pensamientos y trayendo una sensación de total relajación. Paul observó, con la mente tranquila, cómo las sombras de los árboles comenzaban a alargarse a medida que el sol se ponía. La luz dorada reflejaba en las hojas, creando un espectáculo de brillo suave y acogedor. Cada rayo de sol parecía bailar sobre el escenario, transformando el jardín en un lugar mágico, donde el tiempo se volvía irrelevante y todo alrededor estaba impregnado de una calma serena. En una esquina del jardín, una pequeña fuente de agua burbujeaba suavemente, creando un sonido adicional que acentuaba la tranquilidad del ambiente. El murmullo del agua fluyendo sobre las piedras parecía una canción suave, como una canción de cuna natural, arropando a Paul en un estado de relajación profunda. Sintió una conexión intensa con la naturaleza a su alrededor, como si el jardín hubiera sido creado para acoger su presencia, para envolverlo en su serenidad. El viento, ahora más suave, pasó por su rostro, tocando su piel como una caricia gentil. Podía sentir la frescura de la brisa en sus manos, el calor del sol aún suave en su rostro, y la suavidad de la madera bajo su cuerpo. Todo estaba en armonía, creando una sensación de paz profunda que parecía emanar de cada hoja, de cada respiración de aire. La sensación era de estar en un lugar atemporal,
donde el mundo exterior desaparecía y todo lo que quedaba era el momento presente. Paul cerró los ojos por un instante, absorbiendo la tranquilidad del jardín. Sabía que ese lugar era especial, un refugio mágico al que siempre podría volver, siempre que necesitara reconectarse con su propia paz interior. Sentirse parte de esa naturaleza, con sus sonidos suaves, aromas delicados y luz dorada, lo hacía darse cuenta de que la verdadera serenidad estaba allí, dentro de él y a su alrededor. Mientras Paul descansaba en el claro, inmerso en la tranquilidad del jardín, una sensación sutil de cambio en el aire comenzó a envolverlo. Era como si el propio espacio se estuviera transformando, como si algo mágico estuviera a punto de suceder. El viento, hasta entonces suave, comenzó a soplar más levemente, y las hojas de los árboles comenzaron a moverse en una danza casi hipnótica, creando un sonido suave y profundo. El sonido del agua del arroyo, antes constante, ahora parecía más distante, como si la propia naturaleza estuviera en silencio, esperando. Fue entonces cuando una figura apareció a lo lejos, emergiendo de la niebla suave que comenzaba a formarse. Paul observó con curiosidad, sintiendo una calma aún más profunda instalarse en su pecho. Era un hombre anciano, con cabellos plateados y una barba larga, que se movía con la ligereza de una brisa. Vestía una túnica simple, de color verde esmeralda, que se mezclaba perfectamente con las hojas y plantas a su alrededor. Su presencia parecía integrarse a la naturaleza de manera tan fluida que Paul tuvo la sensación de que él formaba parte de ese jardín desde hacía mucho tiempo, o tal vez fuera él el propio guardián de todo ese lugar mágico. El hombre caminaba lentamente, sus pasos suaves como si estuviera flotando sobre la tierra. El aire a su alrededor parecía más fresco, y una leve fragancia de musgo y madera húmeda se extendió, creando un ambiente aún más acogedor. A medida que se acercaba, la luz del sol parecía concentrarse sobre él, haciendo que su rostro tranquilo brillara suavemente, reflejando la serenidad que emana de su propia esencia. Se acercó al claro, deteniéndose en un pequeño punto de sombra creado por un antiguo roble. Allí, las hojas más gruesas formaban un velo natural que filtraba la luz del sol, creando patrones suaves de luz y sombra en el suelo. El sonido del viento en las hojas y el murmullo del agua seguían presentes, pero ahora, algo más se añadía a la atmósfera. Era como si el propio jardín hubiera reconocido la presencia de ese hombre y lo estuviera recibiendo con reverencia. Paul se sintió completamente a gusto, como si fuera parte de algo más grande, algo más tranquilo y sereno. El viejo guardián parecía emanar una paz que se extendía por todo el claro, envolviendo a Paul en una sensación de acogimiento profundo. Se sentó lentamente en un banco de piedra cercano, sus movimientos tan suaves que parecían un susurro del propio viento. El aire estaba fresco, con un toque suave de tierra y flores, y Paul sintió que la presión de sus preocupaciones se disolvía, como si la presencia del hombre tuviera el poder de alejar cualquier tensión. El guardián no necesitaba hablar para transmitir su sabiduría. Cada gesto, cada mirada parecía comunicar una profunda conexión con el lugar y con la naturaleza. Se sentó en un banco de piedra, no lejos de Paul, y, con un simple movimiento, hizo un gesto en dirección al jardín a su alrededor, como si invitara a Paul a observar la verdadera magia de ese espacio. El suave movimiento de la brisa movía las hojas de los árboles, mientras el sol filtraba su luz dorada a través de las copas. La atmósfera estaba impregnada de un silencio reverente, que parecía cargar consigo un significado profundo. Paul cerró los ojos por un momento, permitiendo que el suave sonido del viento y el perfume de la madera y las flores envolviesen sus sentidos. El olor a tierra mojada, mezclado con la frescura de las hojas, traía a la mente recuerdos de tiempos tranquilos y serenos. El calor suave del sol aún acariciaba su piel, pero había algo especial en el toque de esa luz, como si estuviera cargada de una energía reconfortante. La sensación era de estar en un lugar donde el tiempo no existía, donde todo se movía lentamente, sin prisa, como el tranquilo flujo de las aguas del arroyo. Mientras el viejo guardián permanecía en silencio, el sonido del ambiente se intensificaba de una manera casi imperceptible. El canto de los pájaros parecía más claro, las hojas de los árboles más suaves en su movimiento, y el viento, ahora más constante,
parecía susurrar secretos antiguos, casi olvidados. La paz del lugar se extendía como una onda gentil, y Paul se sentía cada vez más calmado, como si fuera parte de esa serenidad, parte de la magia que permeaba el jardín. La sensación era que allí, en ese jardín encantado, había una verdad profunda sobre la vida, un equilibrio natural que Paul ahora comenzaba a comprender a un nivel mucho más íntimo. El viejo guardián, con su presencia silenciosa, era el vínculo entre el mundo humano y el mundo mágico de la naturaleza, y su energía tranquila parecía esparcirse por todo el espacio, creando una armonía perfecta. La paz que él sentía era como una melodía suave, tocando su corazón y su mente, alejando cualquier sensación de inquietud. En el fondo, Paul sabía que ese lugar, con su aroma de flores, el sonido del viento y la presencia del guardián, era un refugio no solo para el cuerpo, sino para el alma, ofreciéndole un descanso profundo y revitalizante. A medida que la tarde comenzaba a ceder espacio para el atardecer, el ambiente en el jardín se transformaba. La luz dorada del sol se hacía cada vez más suave, tiñendo las hojas de los árboles con tonos de ámbar y bronce, creando un escenario mágico y reconfortante. El viento, ahora más ligero y fresco, se convertía en una caricia delicada sobre la piel, como si toda la naturaleza estuviera en un suspiro tranquilo. Paul sentía una sensación de calma profunda expandirse por su cuerpo, y su mente, antes agitada, comenzaba a desacelerar, permitiéndole conectarse con la tranquilidad a su alrededor. Miró alrededor, observando los detalles minuciosos que componían ese lugar mágico, las pequeñas flores silvestres que brotaban entre las piedras del camino, los musgos que cubrían las raíces de los árboles y el brillo suave de las aguas del arroyo que ahora reflejaban el cielo en tonos de naranja y rosa. El jardín, con toda su simplicidad, parecía un espejo de la serenidad interior que Paul comenzaba a descubrir en sí mismo. El viejo guardián, siempre presente en su silencio, observaba al joven con una calma profunda. No era necesario decir nada. El ambiente hablaba por sí mismo. Cada hoja que caía suavemente de los árboles, cada suspiro del viento, cada ondulación del agua en el arroyo parecía tener un propósito, como si todo allí estuviera en perfecta armonía. Era un recordatorio de que, en medio de la prisa del mundo, había un lugar de descanso y equilibrio, y Paul, ahora, se sentía parte de todo eso. En algún momento, el sonido del arroyo se hizo más fuerte, como si las aguas quisieran transmitir un mensaje de renovación y paz. Paul se levantó lentamente, sintiendo el suelo de piedra fría bajo sus pies descalzos. Sintió el suave aroma de la tierra, aún húmeda del rocío de la mañana, mezclado con el perfume de las flores a su alrededor. La brisa fresca acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma fresco de las hojas y el agua, creando una sensación de pureza y renovación. Mientras caminaba hacia el arroyo, podía ver el reflejo del cielo azul mezclándose con el dorado del sol poniente, creando una paleta de colores suaves que llenaban su corazón de paz. Los pajaritos seguían cantando sus melodías suaves, y las hojas de los árboles se movían suavemente, como si bailaran al ritmo de una música que solo la naturaleza podía oír. Paul se arrodilló cerca del arroyo, sintiendo el agua fresca y cristalina tocar sus manos. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era suave, como una melodía de descanso. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose absorber la tranquilidad que emanaba de ese lugar. En ese instante, algo profundo y reconfortante sucedió dentro de él, una sensación de pertenencia, como si todo lo que buscaba ya estuviera allí, en la simplicidad de la naturaleza y en la quietud de ese jardín. El viejo guardián, con una mirada serena, observaba a Paul, permitiéndole absorber todo el aprendizaje que el ambiente ofrecía. No era necesario hablar, pues la verdad estaba siendo revelada a través de la experiencia vivida, en la quietud del momento y en la conexión con la naturaleza. El joven había comenzado un viaje interior, y el jardín era su guía silenciosa, conduciéndolo de regreso a la tradición del descanso y la armonía con el mundo a su alrededor. La luz del atardecer comenzaba a desaparecer lentamente, pero la paz que invadía el corazón de Paul no tenía prisa. Sabía que, en ese momento, estaba en sintonía con algo más grande, algo eterno. El jardín, el arroyo, el viento, todo parecía alinearse en una danza mágica y serena,
y Paul estaba en armonía con ella. El sonido del viento, el perfume de las flores, la frescura del agua, todo se mezclaba en una sensación única de paz y gratitud. Ahora, Paul se sentía renovado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Comprendió, en ese jardín encantado, que el secreto de la serenidad estaba en conectarse con lo simple y lo natural. Cada paso que daba hacia el jardín era un recordatorio de que la paz siempre estaba al alcance, basta con parar, respirar y permitirse sentir la magia que existe a su alrededor. Y así, con el corazón ligero y tranquilo, Paul sabía que llevaría consigo para siempre la esencia de ese jardín, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde la paz reinaba soberana. Estaba listo para regresar al mundo, pero ahora, con la certeza de que siempre podría regresar, dentro de sí mismo, a ese refugio de calma y serenidad. A medida que el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas distantes, el jardín se sumergía en una suavidad nocturna, iluminado solo por la luz suave de las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. El viento se había detenido, y el silencio se apoderó de todo el ambiente, como si el propio mundo estuviera en una pausa tranquila, esperando la llegada de la noche. Paul, ahora profundamente sereno, se sentó cerca del arroyo y cerró los ojos, sintiéndose en paz con todo a su alrededor. Las lecciones del jardín habían sido asimiladas en su corazón, y sabía que, siempre que lo necesitara, podría regresar a ese lugar mágico, donde el tiempo no apuraba y la tranquilidad reinaba soberana. El viejo guardián, con su sonrisa silenciosa y su presencia acogedora, miró a Paul una última vez antes de desaparecer suavemente en las sombras de la noche, como una brisa ligera, dejándolo con la certeza de que, dentro de él, la paz ahora estaba firmemente plantada. Ya no estaba solo. El jardín y su magia, así como la serenidad del mundo natural, estaban ahora dentro de su corazón, listos para guiarlo siempre que fuera necesario. Con el corazón calentado por la experiencia, Paul se levantó lentamente y siguió el camino de regreso. Cada paso que daba estaba inmerso en un profundo sentido de calma y gratitud, y, al mirar el cielo estrellado, sintió una conexión profunda con todo a su alrededor. Ahora, es hora de que también sigas tu propio camino de descanso y renovación. El jardín de la paz que Paul encontró en su viaje está a tu alcance, y así como él, puedes permitirte vivir momentos de calma y serenidad, ya sea en el silencio de la naturaleza o en la comodidad de tu propio corazón. Buenas noches, querido oyente. Que tus sueños sean tranquilos y serenos, como el jardín donde Paul encontró su paz. Deja que la noche te envuelva en suavidad, y que el descanso de hoy traiga la renovación para el mañana. Duerme bien, envuelto en luz suave y calmante, y despierta mañana con el corazón lleno de serenidad. Buenas noches.